José Méndez, vocalista, y Orlando Martínez también. Digo, Elías Uribe, que es bajista. Y a lo mejor ustedes los han visto, ¿sí ven todos allí a las personas? ¿Sí? ¿Sí están en la red? No, pero si tú te colocas acá, yo te tapo. Eso. ¿Están todos allí? Ese. Sí, ¿me escuchan? Ajá. Quiero compartir junto con ustedes y con ellos un poco de lo que es, no sé si se han dado cuenta de que hay vigilias y cada vigilia, ¿verdad? Está siendo dirigida por diferentes ministerios. En esta ocasión estamos los músicos aquí compartiendo con ustedes y queremos impartir una palabra. Dios bendiga la vida de los músicos, amén. Entonces ellos no están aquí por casualidad o porque son los más bonitos de la casa. Ellos están aquí para hablar, para comentar, para contarnos experiencias. Ustedes están libres si de repente alguno está hablando y tú quieres aportar alguna cosa. No es algo, no es una monotonía ni algo robótico. Y usted también de repente en oportunidades, si se le da la oportunidad de participar, usted también participa. Pero primero quiero que conozcamos a estas personas. Como ya dije, aquí hay bajista, guitarrista y voces que pertenecen al ministerio. Yo quisiera saber, alguno de ustedes, que me dijera, como ya que estamos hablando de música, de adoración, ¿cómo fue que empezaron a tomar ese gusto, a desarrollar ese gusto por la música, por la adoración, por esto, por participar aquí? Alguno de ustedes, quien sea, que quiera comenzar. William. Sí, buenas noches, Dios les bendiga. Me gusta esa pregunta porque yo conocí la música a los 17 años. Estaba en el liceo, recuerdo que quería una guitarra, no conocía, o sea, conocía de Dios, pero estaba apartado. Reuní, porque mi papá me dijo que no me iba a comprar una guitarra si no me había interés. Entonces reuní y compré mi guitarra. No conseguía clases de música. En ese entonces el TMB más sonado, no hay patrocinio. Entonces no habían cupos. Y me inscribí en la primera academia que vi y se llamaba Luz y Vida. Una academia con principios cristianos. Entonces, ya cuando estábamos en cuarto nivel, mis amigos músicos decían: William, ¿qué quieres ser tú? ¿Por qué estudias? Y yo, bueno, yo quiero ser rockero. ¿Quieres ser qué? Rockero. Fíjense. Eso, rock viejo, no sé, Guns N' Roses, Maná, todas esas cosas. Imaginemos a William con aspecto así, una camisa de Nirvana o Kiss y el pelo largo aquí. Sí. Dios es bueno y misericordioso. Sí, entonces, en cuarto nivel ellos me dicen eso y yo le dije, no, y yo le digo, ¿y ustedes cuál es su motivación? Me dicen, no, yo toco en el grupo de alabanza en mi iglesia. Yo, ¿qué es eso? Entonces, recuerdo que quería tocar una canción, no me acuerdo ya cuál era, secular, y el profesor me dijo que no, quédese quieto, hijo, yo voy a tocar esta. Me acuerdo, Bendito Jesús de Daniel Montero. Bendito Jesús de Adrián Romero. De Daniel Montero. Entonces, no, fue muy cómico. Al final sacamos la canción, pero esa pregunta me dejó bastante esa inquietud, pues, ¿para qué tocas? Ya, aquí llegando un poquito más al fondo, ¿cómo llegas tú a adorar aquí en Chequina? Un poquito más específico. Bueno, luego de que llegué aquí a Chequina, en una administración, recuerdo que Omar se bajó del altar. Okay. Se bajó del altar al terminar y él me dijo unas palabras que fue para mi administración. O sea, dijo, tú tienes un talento, no lo dejes. Y en ese momento yo no los conocía a ustedes como tal vez le habían presentado, nada. Creo que me habían conocido por mi cuñada y bueno, él es mi cuñado y listo, pues, pero nunca habíamos entablado una conversación. Fíjese lo interesante de esto. Una palabra fue lo que motivó a William. Una palabra de parte de Omar, el otro guitarrista, fue la que lo motivó a
a dar ese paso de fe. Yo podría decir, y creo que es parte también del consejo aquí, creo que una palabra que nosotros demos, eso no cae en tierra. Y ojo, Omar en ese tiempo era el guitarrista principal. Y él pudo haber dicho: a mí nadie me quita mi lugar como guitarrista principal. Él dijo no, estoy trabajando para que se forme otra generación. Entonces tú como líder, me gusta mucho esta historia, porque tú como líder o como persona que estás allí ejerciendo un trabajo, estás llamado a eso, a dar una palabra, a hacer un llamado, y que esa persona tome tu lugar y tú vayas creciendo. ¿Lo creen así? ¿Hay alguno otro que de repente es? Merly quiere compartir. Bueno, yo llegué al camino del Señor a través de una amiga del liceo, y esa amiga... ¿Qué edad tenías tú cuando es? Disculpe. 13 años. 13 años. Ella era muy, por así decirlo, ella cantaba, tocaba la guitarra. Y ella me invitó a la iglesia. Yo comencé a conocer al Señor, pero antes de conocerla a ella, yo recuerdo que en el mundo yo tocaba, hacía ritmos, escuchaba las canciones sin saber nada de la música, simplemente era algo que me gustaba. Cuando llego al Señor, me conozco a ella me invita a los ensayos en la iglesia donde se congregaba, y yo la acompañaba. Entonces, acompañándola todo el tiempo, de la líder de ese coro me dice: ¿y tú por qué vienes? Entonces yo recuerdo que le decía: bueno, yo estoy aquí, me trajeron y bueno, estoy acompañando. Y ella me dice: pero tú cantas, ¿quieres cantar? Y yo: bueno, sí. Entonces me hace como hacer una prueba, y bueno, gracias al Señor quedé, y allí comencé lo que es este mundo de lo que es la música, pues del canto al Señor. Y bueno, luego comencé a entender, ¿verdad? Eso fue la parte musical, técnica. Tú también tocas la percusión. Ajá. Merly toca la percusión, que no la hemos visto, que es sabroso. Merly, ya va, pero ¿qué pasa? Aquí nos hace falta a veces unas congas, ¿verdad, hermano? Unos bongos, unos timbales. Merly es la mujer, hermano, créalo. Vamos a orar por eso, Merly. Tuve un tiempo estudiando, pero lo dejé así. Pero lo que el Señor da, ahí está. Y bueno, eso fue la parte técnica, por así decirlo, la parte musical. Pero luego comencé a entender que es una herramienta para adorar al Señor, para servir al Señor, para a través de ella acercar a la gente a los caminos del Señor, porque a través de una canción, y a mí yo empecé a experimentar así, a través de canciones me empecé a sentir al Señor, empecé a recibir palabras del Señor. Y bueno, por allí comencé a entender lo que era la adoración. ¿Sabe? Ella está hablando algo muy bueno, y es el beneficio que trae la música, lo influyente que es la música. Nosotros, si nos hemos dado cuenta, la música es algo universal. Yo le digo a Israel, tú podrías, vamos a hacer un experimento aquí, esto no está ensayado. Israel, toca alguna cosa, supongamos que la gente familiarice, supongamos algo de pelea, la que tú tocas de repente, algo de pelea. Dale. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos. Ajá. ¿A qué te recuerda eso? ¿Ah? Tócalo otra vez. Lo que pasa es que no está ensayado. Vamos que tú puedes. ¿A qué te lleva eso? ¿Verdad? Y la capucha aquí, y tú subiendo ahí las escaleras, al banco. Entonces, ¿verdad? Mira cómo la música ha causado, fue un pedacito, y mira el efecto que causó en masa. Que si soltamos la de se vuelven locas esas mujeres, que es la que está de moda ahorita. Pero mira cómo influye la música en masa, y resulta que la música tiene muchos beneficios. Yo me tomé el atrevimiento, disculpen,
de colocar unos beneficios de la música. Miren en el cerebro de los niños la actividad musical aumenta las capacidades cognitivas y motoras. Un dato para las madres y los padres aquí. Otro dato, los pacientes con accidentes cerebrovasculares que escuchan música elegida por ellos mismos mejoran en su ánimo, su atención visual y sus otras tareas. Me acuerda, hace poco yo fui al dentista. ¿Cuántos? Si hay un dentista aquí, Dios los bendiga, de verdad, los amamos. A ustedes, pero a su profesión. Yo de verdad. Y hace poco fui. Yo dije, no, tengo que ir. La última vez fue, ¿cuándo fue la primera guarimba? No, pero tenía tiempo y yo tengo que ir al dentista. Y me acuerdo que la mujer me vio nervioso, pero nervioso. ¿Y sabes qué me preguntó? Me dijo, ¿cuál es tu canción favorita? ¿O qué música escuchas tú? Y yo le dije, bueno, yo soy cristiano. Y empezó a colocar, eso sí, cuando uno dice a una persona, soy cristiano, no te pone Barak, no te pone las que de Jesús Adrián, las viejitas. Y me puso unas viejitas y broma, cansado del camino. Mira, eso me relajó. Y yo dije, la música de verdad que es impresionante. Ah, mira. Por Dios, Israel, estás despertando aquí sentimientos. Mira otro beneficio de la música. Nos ayuda tanto a conectar a la gente y romper la sensación de aislamiento como la música. Digo, nada ayuda tanto a conectar a la gente y romper la sensación de aislamiento como la música. ¿Qué es lo primero que no puede faltar en una fiesta? La música. Quiero darle otra pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene un familiar músico? ¿O de dónde salieron esos dotes musicales de ustedes? ¿Esto fue así, el Espíritu Santo? ¿Eso fue un abracadabra o cómo fue? Bueno, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos son del llano? Ay, papá. En mi caso, como tal, un músico cercano a mí, no. Sin embargo, mi familia es del estado Cojedes y de Barinas, por lo que allá se mueve mucho lo que es el llano, arpa, cuatro, maraca. Entonces, yo creo que el primer instrumento que yo tuve fueron unas maracas que me regaló mi abuelo por parte de mamá, y después me regalaron un cuatro. O sea, si te puedo decir, la música es lo mío desde un principio, diría que las raíces son llaneras. Ok. Míralo. En mi familia yo no tengo ninguno antes, ¿verdad? Pero el Señor ha influenciado en mi sobrina le gusta la música. Ella canta, se pone conmigo a cantar, y aquí los Señor todo aquí. O sea, yo creo que no hubo antes que yo, pero el Señor. Hay un después. Elías. Buenas noches. Bueno, es muy diferente. Siempre estoy aquí montado, pero nunca detrás del micrófono. Bueno, la música llegó a mí como a los 14, 15 años que yo decidí estudiar música, porque desde pequeño sí estuve en el evangelio. Y como todo niño veía la batería, la guitarra como algo grandioso, eso se ve, era atractivo. Entonces luego cuando se fundó esta iglesia, Omar está en todo, ¿no? Dios lo bendiga. Pero me incentivó a estudiar el bajo, yo ni siquiera conocía mucho del instrumento. ¿Y esa guitarra grande, decías tú? Esa guitarra grande, ni yo sabía. Entonces luego le fui agarrando como más amor a la música y se volvió un vínculo no solamente con la iglesia, sino directamente con Dios. No es que la música no tenga poderes o algo así. En mi caso particular se volvió un vínculo tan tremendo porque yo quería de repente pronto que comencé a estudiar y todo, fui mejorando, quería usar la música para otras cosas. Dije, bueno, voy a tocar en bares o algunos otros lugares y así ganaré dinero y sacaré más provecho de esto que he aprendido. Pero fue algo que yo consagré a Dios. Yo dije, bueno, voy a dedicar esta parte de mi vida, este talento,
voy a dárselo por completo a Dios. Entonces esa exclusividad que le di a la música lo volvió como algo especial, algo que me conecta porque es algo que yo se lo entregué directamente, que yo, bueno, quizás estoy en el trabajo, hago tantas cosas, estudio, pero la música será exclusivamente para el Señor. Entonces en mí se volvió ese vínculo directamente que cuando pienso en la música directamente pienso en Dios. Algo interesante que dice Elías, vamos a dar un aplauso. Capaz, y es posible que usted nunca había escuchado la voz de Elías, ¿verdad? Ellos hablan y tienen voz. Son músicos, pero ellos hablan. Algo interesante que dice Elías es que él pensó en algún momento, voy a tocar en el mundo, porque nosotros llamamos mundo el sistema, ¿verdad? O tocar allá afuera. Música, digamos, de letra que no es cristiana. Ya usted la conoce, ¿verdad? Y ganar dinero a través de eso, porque hay un dilema siempre que pasa, digamos, no sé un porcentaje, si será un 50 o un 80. Bueno, aquí tenemos un amigo que es músico que está allá atrás, Carlos. Saludos, hermano. Y él sabe que siempre pasa ese dilema por la mente. Creo que es momento de hacer dinero con la música y la iglesia no me lo va a permitir. Créanlo que eso pasa mucho. Y luchamos, y un momento donde se lucha contra eso, así como Elías, me acuerdo mi hermano también, Israel luchó contra eso. Es más, él dijo, él se fue un poco más allá, él dijo, voy a ver hasta dónde llega esto. Y él llegó y hasta grabó. Llegó y hasta grabó. Y él le oraba, bueno, si es tuyo, Señor, se da. Si no es tuyo, queda hasta ahí. Y me acuerdo que se desintegró la broma, ¿verdad? Ah, él se salió. Fue más, tú fuiste más agresivo todavía. Él se salió. Él dijo, bueno, no, mejor me quedo con lo que hay aquí en esta casa. Entonces, ustedes lo ven aquí, pero ustedes no saben las decisiones que ellos han tomado. Y nosotros tampoco sabemos las decisiones que tú tomas allá afuera, porque tú puedes decir, ¿de qué me vale servir tanto en la iglesia que puedo producirlo más afuera? ¿No te ha pasado eso por tu mente? Voy a producir, oye, pero ¿cuánto tiempo estoy dedicándole aquí? El servidor puede decirlo, tengo que estar tan temprano, tengo que irme de último. Y me pagan y me dan algo y broma. Yo recuerdo ahora el versículo que dice que hagamos todas las cosas como si fueran para Dios, y más adelante habla de que el pago que nosotros recibimos no viene de parte humana, sino que viene de Dios. Él es quien nos da. Y yo puedo ver dos jóvenes, aunque Israel no habló, es parte de ese testimonio también, dos jóvenes que ahora tienen un negocio. Ustedes tienen su propio negocio, ¿verdad? Ellos tienen su propio negocio, venden, tienen sus clientes, le van bien, han comprado sus cosas. ¿Fue necesario ir al mundo? No lo creo. Fue mejor, la mejor decisión que tomó Elías fue quedarse aquí y adorar al Señor. ¿Quién está de acuerdo con eso? Es así. Ahora quiero hacer otra pregunta, y es también con respecto a la música. Estamos hablando con respecto a la música. Ustedes adoran aquí y están aquí y se les ve el fuego y interceden y de repente con su instrumento. Personalmente, ¿cómo utilizan la música? Personalmente, ¿cómo las, o sea, y cómo la música ha sido de herramienta? De repente un caso particular o en algún momento una experiencia, alguno que quiera compartir eso. Bueno, por lo menos yo una vez empezando, recuerdo que estaba en la cocina escuchando una canción por la radio y esa canción me hizo empezar a orar por mi familia. Y yo empecé a orar por mi familia y el Señor me levantó allí. Y recuerdo que mi mamá entra y mi mamá nunca me había visto llorar. Mi mamá entra y me dice, ¿qué te pasa, muchacha? Y yo, bueno, estoy orando aquí con ustedes para que el Señor toque su corazón y lleguen al Señor. Entonces, eso fue una experiencia que yo tuve y mi mamá lo vio. Y yo sé que allí el Señor comenzó a hacer en ella, porque ella luego empezó a dejarla, porque yo era menor de edad. Ella dejó que yo empezara a ir a la iglesia. Cuando yo le decía que iba para la iglesia, ella no
Excelente, a través de la música. Dale un aplauso a Dios por eso. ¿Algún otro que quiera compartir de repente cómo ha utilizado la música como guerra o como herramienta? Más adelante, para continuar con lo que les había dicho, yo luego llego a la iglesia y tenía como 9 años y mi mamá me compró un bajo. Yo empecé también tocando el bajo. Luego, indagando y siendo curioso, aprendí a tocar un poco la guitarra. Y el testimonio así más reciente que tengo, cómo utilicé la música, fue que cuando estábamos en pandemia, que estábamos todos encerrados, Dios me ha dado el privilegio, por así decirlo, de recibir canciones. Y luego recuerdo que compuse una canción y se inició como una especie de grupo pequeño en la calle donde yo vivía. Y wow, esa canción de verdad llenó a las personas del entorno, pues del alrededor, y les ayudó a... Cambió la atmósfera. Exacto. Supongamos que yo creo que lo veo como que les ayudó a sobrellevar el encierro, el hacinamiento, el de quién dependo si no trabajo, si no puedo salir a trabajar, qué puedo hacer, qué hago. Entonces la canción hablaba de que dependemos de Cristo, de que solo necesitamos a Él. Y eso a la gente pues les sirvió, les fue ayuda y de bendición. Yo, ahora que estás hablando sobre eso, recuerdo que creo que el pastor y la pastora te conocieron a ti y a tu esposa. Su esposa es Will, que está allá. Conocieron a ustedes, fue también, digamos, la música se involucró allí. Porque en medio de pandemia, sabe que no podíamos hacer servicios, ¿verdad? Reuniones tan grandes, masivas. Y habían de repente grupos pequeños o que se ponían de acuerdo o alguien visitaba. Me acuerdo que el pastor fue con la intención de abordar a Kevin. Lo que no sabía era que se iba a encontrar con ellos dos. Y lo que él no sabía era que ellos también eran músicos. Y me acuerdo, pastor, disculpa, voy a soltar ahí una que tú me comentaste. Pero me acuerdo que él llegó emocionado. Bueno, creo que fue la pastora también, llegó emocionada y me dijo: tienes que conocer a 2 jóvenes que vimos hoy. Adoran y cantan al Señor, pero con un corazón tan genuino. Y después ellos, bueno, estuvo el contacto, ellos llegaron hasta acá, pero la música se involucró en ese lugar. Para irnos un poco más profundo, quiero leer en Génesis capítulo 4, versos 21. Quiero preguntarle a la iglesia: nómbrenme un músico de la Biblia. A ver, un músico de la Biblia. David, ¿verdad? Nivel 2. Nómbrenme el primer músico de la Biblia. ¿Ah? Creo que la cosa era colocar después el versículo, pero Dios los bendiga, muchachos, los amamos. Yo dije: wow, qué inteligente. Mira esto. Adán y Eva tuvieron, después de Caín y Abel, tuvieron un hijo, y de ese hijo vino esta descendencia. Está nombrando, en ese capítulo está nombrando la descendencia. Y de ese hijo dice, sale la descendencia y dice: y el nombre de su hermano fue Jubal. Después, como un tataranieto, fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. La primera vez que nombran músicos en la Biblia. Pero ahora quiero ir a Génesis capítulo 4, 26, 5 versos después. Y Set también le nació un hijo, pero aquellos eran de un hijo que tuvo Adán y Eva, y nació esa descendencia, y este es de otro hijo que tuvieron, y nació la descendencia, y de ahí cayó Set, que también le nació un hijo, y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Es por eso que quiero decirte que no todo músico es adorador, y no todo adorador es músico.
aquellos tocaban y eran músicos, tenían destreza, pero estos eran los que invocaban el nombre de Jehová. Entonces con esto rompo de una vez el estereotipo de que la música, de que la adoración es solamente música. ¿Alguno de ustedes de repente puede decirme qué es adoración? Si lo sabe, o qué es adoración para usted. No sé, Elías. Bueno, la adoración viene de una palabra que se pronuncia proskunea, que significa como postrarse hacia adelante. Esto era como en una posición de humillación. Lo comparan con el perro que lame a su amo. Entonces, cuando vemos, no tiene nada que ver con música, como aquí hemos visto, sino va más allá. Yo creo que nosotros a ser santos, que significa estar apartados. También nos mandó a amar, porque ahí se cumple la ley. Pero nos creó para adorar. Ese es el propósito de nosotros. ¿Y cómo podemos adorar? Quizás tenemos, como lo dice Jesús a los samaritanos, adorar en espíritu y en verdad. Esta samaritana no era músico, no era registro de que ella sea músico. Pero cuando dice en espíritu y en verdad, en el primer Corintios capítulo 2 especifica bastante esto de lo que es las cosas del espíritu, con las cosas del espíritu, y la carne con las cosas de la carne. Y también cuando dice esto en verdad, es porque nuestras acciones muchas veces, o sea, no necesariamente que hagamos buenas acciones, significa que eso es de la intención de esas acciones. Yo puedo hacer un ayuno, ok, está bien, pero si hago un ayuno para que se muera mi jefe porque ya estoy destinado, ese ayuno es correcto, estoy honrando a Dios con eso. O si yo ofrendo, pero lo ofrendo para mucho dinero, pero con la intención de que las otras personas me vean, eso no es la verdadera adoración, sino algo de humildad, de postrarnos ante Dios y de hacerlo solo para Él, no para los hombres ni para nuestro propio beneficio. Entonces, para mí es una oración. Excelente. ¿Qué dice? Un aplauso. Añadiendo a lo que dice Deuteronomio 6:5, en la traducción Nueva Biblia, dice: ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. A veces nosotros nos comparamos, ¿verdad? Hablando de adoradores, nos comparamos unos con otros, o decimos que yo no canto como esa persona, o es que yo no soy líder de tal cosa, o es que yo no tengo el talento para. Aquí dice: ámalo con todo lo que eres, con todo lo que el Señor te entregó. Y dice: ámalo con toda tu capacidad mental. No es necesario que tú tengas o que hagas las grandes obras, o que hagas 310 ayunos, o que te la pases mal, sino que lo hagas con todo lo que tú eres, con todo lo que el Señor te dio, con toda tu mente, con toda tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda esa esencia tuya. Y esa adoración el Señor la va a recibir. Excelente. Eso me recuerda a una palabra que dijo el pastor en una prédica, y fue: autoridad no es echar fuera 10,000 demonios o gritar o esto. Autoridad es decirle al pecado no. Y podemos decir: adoración no es tener el mejor talento, adoración no es tener los mejores dones, los más visuales. Adoración es que día a día tu diario sea vivir con el Espíritu, ¿verdad? Vivir en el Espíritu. Y hay gente que usa el concepto de adoración y dice: es un estilo de vida. Entonces podríamos decir que si somos adoradores, ¿cuál es nuestro estilo de vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Tu vida es una adoración. Más directamente, ¿tú eres adoración para el Señor? ¿Tú eres adoración para Él? Un rango del 1 al 10, ¿cuánto eres de adoración? Si fueras un perfume, ¿serías un perfume muy agradable? ¿Serías un perfume de repente no tan visible, casi no se sintiera su aroma? ¿O más bien sería algo que no quisiera ni acercarse la gente? Porque tú eres la adoración. ¿Quieres decir algo, José, con respecto a eso?
Amén. Sí, sonido. Sí. Yo quiero tomar en cuenta la palabra que Elías dijo. Él mencionó que la verdadera adoración tiene que ver con todo lo que tú haces. Y eso a mí me lleva a pensar que hay una falsa adoración. Y muchas veces pasa desapercibida. Y quiero leer dos pasajes porque me parecieron de suma importancia. El primero está en Mateo 4, a partir del versículo 7, que es cuando Jesús es llevado al desierto. Y se los leo. Perdón, versículo 8. Dijo: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si tomamos en cuenta, Jesús tiene una palabra sumada a la adoración, que es el servicio. Y eso me llevó a Jueces capítulo 2, a partir del versículo 11, donde el título de este capítulo habla de la apostasía de Israel. Y se los leo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Recuerdan? Servicio y adoración. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y como consecuencia provocaron la ira de Jehová. Tenemos que tener cuidado a lo que nos referimos con adoración. Yo podría tomar la decisión, así como el pueblo de Israel tomó la decisión de adorar a otros dioses, hacer de algo en mi vida un dios. Por ejemplo, que tenga un carro y yo adoro mi carro. Muchas veces la palabra de adoración en nosotros es muy común. Oye, viejo, adoro tal cosa, adoro comer, cuando en realidad el único que merece nuestra adoración es el Señor Jesús, a través de lo que sería un culto continuo en nuestras vidas. Yo pensaba en adoración y se me venían palabras a la mente. Adoración es compromiso, adoración es servicio, adoración es fidelidad, adoración es santidad, adoración es estar agradecido por lo que Dios me ha dado. Adoración es vivir siempre teniendo presente que Dios está en cualquier lugar donde yo esté. Lo que significa que mi vida, donde esté, puedo hacer un altar de adoración a Dios. Amén, amén. Dale un aplauso a Dios por esa hermosa palabra. Y por eso quiero romper el estereotipo con todo esto de que nosotros los músicos somos los que traemos la adoración a la casa. Hay iglesias donde creen que los músicos son los encargados de la adoración. ¿Los músicos son los encargados de la adoración? ¿Y qué tal si hay un servicio sin músicos? ¿Nadie adora al Señor? Los músicos son encargados de bajar la presencia. He escuchado mucho eso. Ellos son el canal entre el pueblo y Dios. ¡Wow! O sea, le hicimos a Cristo así. Quítate que nosotros somos el canal. Creo que nosotros, al igual que tú, estamos adorando. Nosotros es más visible. Y quizás podemos hacerlo con un talento musical mejor. Pero de igual manera estamos adorando contigo. Y para concluir esto que está muy bueno, voy a leer 2 Crónicas capítulo 5, verso 11 al 13. Y quiero cerrar con este texto para que oremos, y vamos a orar con sabiduría. 2 Crónicas capítulo 5, verso 11. Dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario,
porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban su turno. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedetún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpa al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Imagínate 120 trompetistas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. ¿Y cantaban quiénes? Nada más los músicos. ¿Quiénes cantaban? Todos, todos. O sea, es necesario cuando nosotros hacemos, digamos, algo muy bonito, preparamos música, preparamos repertorio, pero es necesario que todos adoremos al Señor. Cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, dígalo conmigo, 1, 2 y 3, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Una vez más, vamos a decirlo fuerte, 1, 2 y 3, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Hermano, nosotros como músicos necesitamos que tú te conectes también. Y tú también necesitas que nosotros estemos conectados. Simplemente cantamos, le damos orden a la canción, sabemos cuál es la medida, cuáles son los tonos, te ayudamos a que tú entones, te modelamos, mejor dicho, y para eso oramos, para eso leemos la palabra, para eso filtramos las canciones, para eso aprendemos, porque instrumentista no es fácil, ellos tienen que aprender algo, un talento tienen que desarrollarlo. Lo hacemos para que tú con toda libertad levantes tu voz y adores al Señor. Colócate en pie y vamos todos. Fíjate que lo más importante no es la música. Lo más importante es que estés dispuesto. Dice que salieron todos, se reunieron, cantaron, se gozaron. O sea, lo importante es que tú estés dispuesto. Y todavía queda vigilia, todavía queda tiempo para adorar, para alabar, para exaltar al Señor. Pero ¿estás dispuesto? Dime. ¿Estás dispuesto para levantar tu voz, para exaltar a Jesús?